El sudor frío recorrió la espalda de María cuando el caballo salvaje avanzó hacia su silla de ruedas, sus ojos oscuros reflejando el mismo dolor que ella ocultaba. En ese instante de reconocimiento mutuo, dos almas rotas encontrarían una sanación que la medicina jamás había prometido. El sol ardiente de Oaxaca iluminaba la carretera serpenteante mientras la familia Hernández regresaba de sus vacaciones en Puerto Escondido. María Guadalupe, una niña de 11 años, con ojos brillantes como luceros y una sonrisa que podía derretir hasta el corazón más duro, cantaba alegremente en el asiento trasero. Sus padres, Roberto y Esperanza, intercambiaban miradas de felicidad por el espejo retrovisor, orgullosos de su hija que acababa de ganar su primera competencia regional de atletismo. ¡Papá! ¿Podemos parar a comprar esas mazorcas asadas?, preguntó María, señalando un pequeño puesto a la orilla del camino. Las que comimos el año pasado estaban deliciosas. Roberto sonrió, aminorando la velocidad. Claro que sí, campeona. Te has ganado todas las mazorcas que quieras. Nadie podía prever que ese simple momento de felicidad sería el último que compartirían como familia. El chirrido de neumáticos resonó antes de que pudieran siquiera reaccionar. Un camión de carga había perdido el control en la curva, invadiendo su carril a una velocidad aterradora. El impacto fue brutal. El pequeño sedán familiar quedó reducido a un amasijo de metal retorcido. Los gritos se mezclaron con el sonido del metal aplastándose y el cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Después, un silencio aterrador. María despertó 3 días después en el Hospital Regional de Oaxaca. Su primera sensación fue un dolor punzante en todo el cuerpo, como si 1000 agujas se clavaran en su piel. Intentó moverse, pero algo estaba mal. Terriblemente mal. «Mamá», susurró, su voz ronca por el tubo de respiración que le habían retirado hace poco. «No puedo mover mis piernas». Esperanza, con el rostro marcado por vendajes y una palidez fantasmal, tomó la mano de su hija. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora estaban hundidos en oscuras ojeras. «Tranquila, mi niña», respondió con voz quebrada. «El doctor vendrá pronto». El doctor Ramírez entró a la habitación con expresión grave. María nunca olvidaría las palabras que cambiaron su vida para siempre. «María, sufriste una lesión medular severa», explicó el médico con voz suave pero firme. La columna vertebral resultó dañada a la altura de la T10. «Hemos hecho todo lo posible, pero...» El médico hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Es probable que no vuelvas a caminar». El mundo de María se derrumbó en ese instante. Las lágrimas brotaron sin control mientras negaba frenéticamente con la cabeza. «¿Y papá?», preguntó entre sollozos, notando por primera vez la ausencia de Roberto. El silencio de su madre fue más devastador que cualquier respuesta. Roberto Hernández no había sobrevivido al impacto. Los 3 años siguientes fueron un infierno para María. Primero vino la negación, luego la rabia, seguida por una depresión tan profunda que amenazaba con consumirla por completo. De ser una niña llena de energía que corría como el viento, se había convertido en una adolescente amargada, atrapada en una silla de ruedas y en un cuerpo que ya no reconocía como suyo. Las terapias físicas eran dolorosas y frustrantes, los avances mínimos. Los psicólogos desfilaban por su vida sin lograr penetrar la coraza que había construido alrededor de su corazón. La relación con su madre, antes tan cercana, se tensaba cada día más. Esperanza había tenido que vender su casa en la ciudad para mudarse a un pequeño rancho en las afueras de Oaxaca, propiedad de su hermano Miguel, donde el costo de vida era menor. «No quiero ir a otra terapia inútil»,
sentenció María una mañana, mientras su madre intentaba prepararla para su cita semanal. A los 14 años, su rostro había perdido la redondez infantil, sustituida por facciones angulosas endurecidas por el resentimiento. «María, por favor», suplicó Esperanza, agotada tras una noche de doble turno en la clínica local donde trabajaba como enfermera. «El doctor Jiménez dice que esta terapia es diferente». «¿Diferente cómo?», espetó María con desdén. «¿Me prometen que volveré a caminar? ¿Que papá volverá? ¿Que todo será como antes?». Esperanza se arrodilló frente a la silla de ruedas de su hija, tomando sus manos inertes entre las suyas. «No, mi amor, nadie puede prometer eso», dijo con voz firme, pero llena de amor. «Pero el doctor ha sugerido algo llamado terapia ecuestre. Trabajarás con caballos». «¿Caballos?». María frunció el ceño, momentáneamente interesada a pesar de sí misma. «¿Cómo voy a montar un caballo si ni siquiera puedo sentir mis piernas?». «No es necesariamente montar», explicó Esperanza, aliviada por haber captado la atención de su hija. «Es sobre conectar con el animal. El doctor dice que hay algo especial en la relación entre humanos y caballos que ayuda a sanar heridas que van más allá de lo físico». María guardó silencio, su mente transportándose brevemente a aquellos días felices en que su padre la llevaba a cabalgar por las colinas durante sus visitas al rancho del tío Miguel. Recordaba la sensación de libertad, el viento en su cara, la conexión con el animal. «Además», añadió Esperanza, «el centro está en Rancho Esperanza, a solo media hora de aquí. Dicen que tienen un programa especial para personas con lesiones como la tuya». «Rancho Esperanza», repitió María, encontrando una ironía amarga en el nombre. Esperanza. Esperanza era lo último que le quedaba a su madre, pero para ella, la esperanza había muerto junto con sus piernas, junto con su padre, en aquella carretera hace 3 años. Sin embargo, algo en la idea de estar cerca de caballos otra vez despertó una minúscula chispa en su interior, una chispa tan pequeña que apenas la notó, pero que estaba allí. «Una sesión», concedió finalmente. «Iré a una sesión, y si es tan inútil como todas las demás terapias, me dejarás en paz con este tema». La sonrisa de Esperanza iluminó su rostro cansado. «Es todo lo que pido, mi amor. Una oportunidad». Lo que ninguna de las dos sabía es que esa única sesión cambiaría sus vidas para siempre. Y que en Rancho Esperanza, un caballo tan roto como María esperaba su llegada. A 40 kilómetros de donde María luchaba con su nueva realidad. En las extensas praderas del Rancho Esperanza, un caballo alazán de crines salvajes galopaba furioso dentro de un corral. Los trabajadores del rancho lo observaban con una mezcla de admiración y temor. El animal, de un rojizo brillante y casi 17 palmos de altura, era una visión impresionante de poder y furia desatada. «Es inútil, don Javier», dijo Tomás, el capataz del rancho, secándose el sudor de la frente. «Ese caballo es el mismísimo diablo. Llevamos 3 semanas intentando acercarnos y sigue igual de salvaje que el primer día». Javier Martínez, un hombre de 50 y tantos años con el rostro curtido por el sol y una mirada serena, observaba al animal con interés profesional. Como fundador del programa de equinoterapia del Rancho Esperanza, había trabajado con cientos de caballos, pero nunca había visto uno con tanto fuego en los ojos. «No precisamente por eso lo llamamos diablo», respondió Javier sin apartar la mirada del caballo. «Los de la policía montada dijeron que lo confiscaron de un rancho donde organizaban peleas ilegales. Lo azuzaban con garrochas eléctricas para hacerlo más agresivo en los espectáculos». Tomás escupió al suelo con disgusto. «Malditos desgraciados».
¿Qué clase de persona hace algo así a un animal tan noble? La misma clase que abusa de niños o ancianos, respondió Javier, su voz endureciéndose momentáneamente, seres que han perdido su humanidad. El caballo relinchó furiosamente, levantándose sobre sus patas traseras y golpeando la valla con las delanteras. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban un sufrimiento que iba más allá del entendimiento humano. El veterinario dice que físicamente está recuperado, continuó Javier. Las heridas de los latigazos han cicatrizado, la desnutrición está superada, pero aquí, dijo tocándose la sien, y aquí, añadió señalando su corazón, sigue tan herido como el primer día. ¿Y aún así piensas usarlo para la terapia, jefe?, preguntó Tomás, incrédulo. Este animal podría matar a alguien. Javier sonrió enigmáticamente. No todavía, claro. Pero hay algo en él, Tomás, una nobleza escondida tras toda esa rabia. He visto esa mirada antes, en otros caballos, en personas, corrigió Javier, en veteranos de guerra traumatizados, en niños abusados, en personas que han perdido la fe en la humanidad. Esa mirada dice, me han roto pero no me han vencido. Diablo resopló, como si entendiera que estaban hablando de él. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Javier y el hombre sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era miedo lo que sentía, sino un profundo respeto. Mañana viene una nueva paciente, comentó Javier, cambiando aparentemente de tema. Una niña de 14 años. Sufrió un accidente hace 3 años, perdió a su padre y quedó parapléjica. Tomás asintió solemnemente. ¿La vas a emparejar con Lucero? Es el más tranquilo para los principiantes. No, respondió Javier, sorprendiendo a su capataz. He estado leyendo su historial. 3 años de terapias sin avances significativos, resistencia a tratamientos convencionales, depresión severa, aislamiento social. Suena como un caso difícil, admitió Tomás. Los casos difíciles son mi especialidad, sonrió Javier, pero hay algo más. Su terapeuta menciona que antes del accidente era una niña extremadamente vital, campeona regional de atletismo a los 11 años. La describe como un espíritu indomable atrapado en un cuerpo que ya no responde a su voluntad. Tomás comenzaba a entender hacia dónde iba su jefe. No estarás pensando. Aún no, le tranquilizó Javier. Pero creo que María y Diablo podrían tener más en común de lo que parece a simple vista. 2 espíritus libres enjaulados por circunstancias que no pudieron controlar. Es una locura, murmuró Tomás, mirando al imponente animal que seguía galopando frenéticamente por el corral, levantando nubes de polvo a su paso. Tal vez, concedió Javier, pero a veces se necesita un poco de locura para sanar heridas profundas. La mañana siguiente amaneció clara y fresca en las tierras oaxaqueñas. Esperanza conducía a su viejo Tsuru por el camino de terracería que llevaba al rancho Esperanza, lanzando miradas furtivas a su hija a través del espejo retrovisor. María permanecía en silencio, con la mirada perdida en el paisaje que pasaba veloz por la ventanilla. Su rostro, normalmente marcado por un ceño fruncido, mostraba una expresión indescifrable. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente Esperanza, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. María tardó en responder, como si estuviera despertando de un largo sueño. En papá, dijo finalmente, en cómo me enseñó a montar cuando tenía 6 años. Recuerdo que estaba aterrada la primera vez que me subió a Canela, la yegua del tío Miguel. Esperanza sintió que su corazón daba un vuelco. Era la primera vez en meses que María mencionaba a Roberto sin que su voz se quebrara de dolor o rabia. Era tan paciente,
continuó María, una sombra de sonrisa dibujándose en sus labios. Me dijo que el secreto no era dominar al caballo, sino hablarle con el corazón, que los caballos pueden sentir nuestro miedo o nuestra confianza. Tu padre era un hombre sabio, dijo Esperanza suavemente, temiendo romper este raro momento de apertura. El cartel rústico de madera anunciando Rancho Esperanza, Centro de Equinoterapia, apareció frente a ellas. Al traspasar la entrada, un mundo de actividad se desplegó ante sus ojos. Varios corrales, donde caballos de distintos colores pastaban tranquilamente, establos bien cuidados, y un edificio principal de estilo ranchero con techos de teja roja. Un hombre alto, de aspecto afable, se acercó a recibirlas mientras Esperanza estacionaba el auto. «Buenos días, deben ser la señora Hernández y María», saludó con una sonrisa cálida. «Soy Javier Martínez, director del programa de equinoterapia». Mientras Esperanza bajaba la silla de ruedas del maletero, María observaba el lugar con creciente nerviosismo. A lo lejos, pudo escuchar el relincho de un caballo, un sonido poderoso que hizo que todos los presentes giraran la cabeza hacia un corral más alejado. «Parece que Diablo está saludando a nuestros nuevos visitantes», comentó Javier con una sonrisa enigmática. «Tiene un don para sentir cuando llega alguien especial». María no podía ver al animal desde su posición, pero algo en aquel relincho, salvaje y desafiante, resonó en lo más profundo de su ser. Por primera vez en 3 años, sintió una chispa de algo que casi había olvidado: curiosidad. «¿Quién es Diablo?», preguntó, sorprendiendo a su madre con el súbito interés. La sonrisa de Javier se ensanchó. «Es una larga historia, María. Pero quizás, antes de que termine el día, él mismo te la cuente». Javier guió a María y Esperanza a través de las instalaciones del rancho, explicando con entusiasmo el programa de equinoterapia. María escuchaba a medias, su atención dividida entre las explicaciones del terapeuta y los ocasionales relinchos que llegaban desde el corral distante. «Normalmente empezamos con ejercicios básicos de familiarización», explicaba Javier, mientras entraban a un picadero techado donde una niña pequeña, quizás de unos 8 años, cepillaba felizmente a un caballo pinto bajo la supervisión de una instructora. Los pacientes aprenden primero a comunicarse con los caballos a través del tacto, la voz y el lenguaje corporal. ¿Y realmente funciona?, preguntó María con escepticismo apenas disimulado. «Y quiero decir, ¿cómo puede un caballo ayudarme si los mejores médicos de Oaxaca no pudieron hacer nada por mis piernas?». Javier no pareció ofenderse por la pregunta. Al contrario, sonrió con comprensión. «La equinoterapia no pretende ser un milagro médico, María», respondió con calma. «No vamos a prometerte que volverás a caminar. Lo que ofrecemos es una forma diferente de terapia que trabaja aspectos que la medicina convencional a veces descuida». «¿Cómo cuáles?», presionó María, cruzándose de brazos. «Como aprender a vivir en el presente», contestó Javier. «Los caballos son maestros de la hora. No se preocupan por el pasado ni temen al futuro. Sienten lo que está ocurriendo en este momento y responden a ello». Antes de que María pudiera replicar, un relincho más fuerte que los anteriores interrumpió la conversación. Esta vez fue seguido por el sonido de cascos golpeando contra madera. «Parece que alguien está impaciente hoy», comentó Javier con una chispa de diversión en sus ojos. «¿Les gustaría conocer a Diablo, el caballo que mencionaste antes?», preguntó Esperanza, visiblemente nerviosa. «¿Es seguro?». «Mantendremos una distancia prudente», aseguró Javier, «pero creo que es importante que María lo vea. A veces, las primeras impresiones pueden decirnos mucho sobre el camino a seguir». María asintió silenciosamente, su curiosidad venciendo momentáneamente
a su escepticismo. Había algo en aquellos relinchos que la atraía inexplicablemente. Javier los condujo por un sendero lateral hasta llegar a un corral circular más grande que los demás, separado estratégicamente de las áreas principales de terapia. Al acercarse, el corazón de María comenzó a latir con fuerza, y entonces lo vio. Diablo era, sin duda, el animal más magnífico y aterrador que María había contemplado jamás. Su pelaje alazán brillaba como cobre pulido bajo el sol de la mañana. Sus crines negras ondeaban salvajes como llamaradas en la noche. Galopaba en círculos por el perímetro del corral con una energía frenética, sus músculos tensándose y relajándose en perfecta armonía, como una máquina biológica perfectamente calibrada para la velocidad y la fuerza. «Dios mío», susurró Esperanza, instintivamente colocándose detrás de la silla de ruedas de su hija, como si quisiera protegerla. Javier observaba al caballo con una expresión indescifrable. Lo rescatamos hace un mes. Estaba en condiciones deplorables, desnutrido, cubierto de cicatrices de látigo y quemaduras. Sus antiguos dueños lo usaban en peleas ilegales. María no apartaba la mirada del animal. ¿Peleas? ¿Contra qué? Contra otros caballos, a veces contra perros especialmente entrenados, respondió Javier, su voz endureciéndose. Es una práctica cruel e ilegal, pero desgraciadamente sigue existiendo en zonas remotas. Diablo se detuvo de repente, como si hubiera percibido que estaban hablando de él. Giró su poderosa cabeza hacia ellos, sus ojos oscuros fijándose directamente en el grupo. Por un instante, María sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Solo existían ella y aquellos ojos profundos, llenos de furia, dolor y algo más, desafío. No se ha dejado tocar desde que llegó, continuó Javier. Ni siquiera para revisiones veterinarias. Tuvimos que sedarlo para tratar sus heridas iniciales. ¿Por qué lo tienen aquí entonces?, preguntó Esperanza, preocupada. Parece demasiado peligroso para un centro de terapia. Javier tardó un momento en responder, su mirada alternando entre el caballo y María. Porque bajo toda esa rabia hay un espíritu noble, dijo finalmente, y porque creo firmemente que todos merecemos una segunda oportunidad. María sentía una extraña conexión con el animal. Había algo en su fiereza, en su negativa a ser domesticado, que resonaba profundamente en ella. «Yo quiero trabajar con él», declaró súbitamente, sorprendiendo tanto a su madre como a Javier. «¡María!», exclamó Esperanza. «¿Estás loca? Ese caballo podría matarte». «Tu madre tiene razón, María», intervino Javier con calma. «Diablo no está listo para la terapia. Ni siquiera nuestros instructores más experimentados pueden acercarse a él todavía». María giró su silla para enfrentar a Javier, una determinación inusitada brillando en sus ojos. «Dijiste que buscamos conexiones, ¿no? Pues yo siento una conexión con él. María, por favor», suplicó Esperanza. «Hay otros caballos más dóciles para empezar». «No quiero un caballo dócil», replicó María con vehemencia. «Estoy harta de que todos me traten como si fuera de cristal. Durante 3 años he estado rodeada de lástima y miradas de compasión. Al menos este caballo no me va a mirar como una víctima». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Era la primera vez en mucho tiempo que María expresaba sus sentimientos con tanta claridad y fuerza. Diablo relinchó nuevamente, acercándose cautelosamente a la valla donde se encontraban. A pesar de la aparente calma en sus movimientos, la tensión era palpable en cada músculo de su cuerpo. Javier observaba la escena con interés profesional. «Es curioso», murmuró,
Esta es la primera vez que se acerca voluntariamente a alguien. María, como si respondiera a un llamado silencioso, comenzó a impulsar su silla hacia la valla. ¡María, no!, gritó Esperanza, pero Javier la detuvo con un gesto. «Espera», dijo en voz baja, «observemos». María se detuvo a unos metros de la valla. Diablo, al otro lado, la miraba fijamente, sus fosas nasales dilatadas, captando su olor. «Hola, Diablo», dijo María suavemente. «Yo también sé lo que es estar atrapado en un cuerpo que se siente como una prisión». El caballo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera procesando sus palabras. «Sé lo que es que te miren con miedo o con lástima», continuó María. «Que te traten como si estuvieras roto». Sin previo aviso, Diablo retrocedió varios pasos, relinchó con fuerza y luego, en un despliegue de poder que dejó a todos boquiabiertos, se elevó sobre sus patas traseras, su silueta recortándose majestuosamente contra el cielo azul de Oaxaca. Esperanza ahogó un grito, segura de que el caballo estaba a punto de atacar. Pero en lugar de cargar contra la valla, Diablo descendió suavemente, sus ojos nunca abandonando los de María, y por primera vez en 3 años, María Guadalupe Hernández sonrió de verdad. El equipo del Rancho Esperanza se reunió esa tarde en la pequeña oficina de Javier. La noticia del extraño encuentro entre María y Diablo se había extendido rápidamente entre el personal, generando tanto escepticismo como curiosidad. «Es una locura, Javier», insistía Marisol Quiñones, la fisioterapeuta principal del centro. Con 15 años de experiencia en rehabilitación física, Marisol era conocida por su enfoque metódico y cauteloso. «Ese caballo es impredecible. Poner a una adolescente parapléjica cerca de él viola todos nuestros protocolos de seguridad». «Concuerdo con Marisol», añadió Sebastián Ochoa, veterinario del rancho. «Diablo muestra todos los signos de un animal traumatizado. Un simple ruido podría desencadenar una reacción violenta». Javier escuchaba pacientemente las objeciones de su equipo, su mirada fija en las notas que había tomado durante la sesión. A su lado, Carmen Velázquez, psicóloga especializada en trauma, permanecía inusualmente silenciosa. «¿Y tú qué opinas, Carmen?», preguntó finalmente Javier. La psicóloga se tomó un momento antes de responder. «Vi algo hoy que no había visto en ninguno de los informes médicos de María», dijo finalmente. «Vi interés, vi conexión, vi vida». «Exactamente», asintió Javier. «En 3 años de terapias convencionales, María no ha mostrado ningún avance significativo en su estado emocional. Hoy, en menos de 10 minutos frente a Diablo, sonrió genuinamente por primera vez desde su accidente. Una sonrisa no justifica poner en riesgo su seguridad», argumentó Marisol. «No estoy sugiriendo que la montemos sobre Diablo mañana», aclaró Javier, «pero creo que hay una oportunidad única aquí, 2 almas heridas que podrían ayudarse mutuamente a sanar». «¿Y si ocurre un accidente?», insistió Sebastián. «La madre podría demandarnos. Podríamos perder la licencia del centro». Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el corral de Diablo, ahora tranquilo bajo la luz del atardecer. «La señora Hernández ha dado su consentimiento para continuar», informó. «Con ciertas condiciones, por supuesto». «¿Qué condiciones?», preguntó Carmen, intrigada. «Supervisión constante, distancia de seguridad y avances graduales», enumeró Javier. «Empezaremos con sesiones de observación. María simplemente estará cerca del corral, conociendo las rutinas de Diablo, su comportamiento, sus reacciones». El equipo intercambió miradas dubitativas. «Hay algo más que deberían saber», añadió Javier, volviéndose hacia ellos.
Después de que María y su madre se marcharan, Diablo permitió que Tomás se acercara lo suficiente para dejar un cubo de agua fresca dentro del corral. Es la primera vez que acepta la presencia de alguien sin mostrar signos de agresión. Esta información provocó un silencio reflexivo en la sala. Quizás, comenzó Sebastián, más conciliador. Quizás podríamos intentarlo con protocolos especiales. Yo estaría presente con tranquilizantes por si acaso. Y yo puedo diseñar un programa de fisioterapia que María pueda realizar desde una distancia segura, ofreció Marisol, aún con reservas, pero cediendo ante la evidencia. Carmen sonrió. Creo que todos estamos de acuerdo en que vale la pena intentarlo, ¿verdad? Javier asintió, agradecido por la confianza de su equipo. Comenzaremos mañana. Para sorpresa de todos, durante las 2 semanas siguientes, María no faltó a ni una sola sesión. Esperanza reorganizó sus turnos en el hospital para poder llevarla los lunes, miércoles y viernes por la tarde. En los días que Esperanza no podía, el tío Miguel se encargaba del transporte. La rutina era simple pero efectiva. María pasaba 1 hora cada día simplemente observando a Diablo desde una distancia segura, acompañada por Carmen, quien aprovechaba estos momentos para sesiones de terapia informales. ¿Qué crees que está pensando ahora?, preguntó Carmen un miércoles, mientras observaban a Diablo trotando en círculos por el corral. María reflexionó un momento. Creo que está inquieto. Como si quisiera correr de verdad, no solo en círculos dentro de un corral. ¿Te identificas con eso? La pregunta quedó suspendida en el aire. María apretó los labios, considerando su respuesta. Antes yo corría, dijo finalmente. Era lo que mejor hacía. Ganar carreras era como volar, como si por un momento nada pudiera detenerme. Carmen anotó algo en su libreta. ¿Y ahora? Ahora estoy atrapada en este corral, respondió María, señalando su silla de ruedas. Pero al menos él puede seguir corriendo dentro de los límites. Estas conversaciones, aparentemente casuales, eran pequeñas ventanas al interior de María. Carmen reportaba avances sutiles pero consistentes, menos resistencia a hablar de sus sentimientos, más facilidad para expresar frustración sin ira destructiva y, lo más importante, una disminución significativa en los episodios de depresión profunda. Durante la 3ª semana ocurrió el primer gran avance. María había llevado algunas zanahorias con permiso de Javier y las había dejado en un pequeño montón cerca de la valla. Diablo, inicialmente receloso, eventualmente se acercó a olfatearlas. «Están deliciosas», le dijo María suavemente. «Mi tío Miguel las cultiva en su huerto». Para asombro de todos los presentes, Diablo tomó una zanahoria y la comió mientras miraba fijamente a María. Fue un momento de conexión tan puro que incluso Marisol, la más escéptica del equipo, tuvo que admitir que había algo especial desarrollándose entre ellos. Al final de la 4ª semana, María ya no se limitaba a observar pasivamente. Hablaba con Diablo constantemente, contándole sobre su día, sobre recuerdos de su infancia, sobre sus miedos. El caballo parecía escuchar atentamente, sus orejas moviéndose en dirección a su voz. «Es extraordinario», comentó Sebastián a Javier durante una de estas sesiones. «Es como si realmente la entendiera». «Los caballos son criaturas empáticas», respondió Javier. Diablo puede sentir que María no representa una amenaza para él, que es diferente a los humanos, que lo lastimaron. El cambio también era evidente en casa. Esperanza notaba pequeñas transformaciones en su hija, mayor interés en su apariencia, menos resistencia a las rutinas diarias, incluso alguna que otra broma ocasional durante la cena. Eran destellos del espíritu que había tenido antes del accidente, como si una luz largamente apagada comenzara a parpadear nuevamente.
No sé cómo agradecerle, le dijo Esperanza a Javier una tarde, mientras esperaba a que María terminara su sesión. Hacía tanto tiempo que no la veía así, interesada en algo, esperando con ansias el día siguiente. No me agradezca a mí, respondió Javier con una sonrisa. El mérito es de Diablo. Y de María, por supuesto. Ambos están haciendo un trabajo increíble. Sin embargo, no todo era progreso constante. Hubo días difíciles también. Un viernes, un tractor cercano hizo un ruido fuerte e inesperado, sobresaltando a Diablo, quien reaccionó con un violento relincho que asustó a María. La sesión tuvo que terminar prematuramente, y María pasó el fin de semana inquieta, temiendo haber perdido la frágil conexión establecida. Pero el lunes siguiente, para su alivio, Diablo la recibió con lo que casi podría describirse como entusiasmo, trotando hacia la valla donde ella solía ubicarse. «Parece que te extrañó», comentó Carmen, observando la escena con interés profesional. «Yo también lo extrañé», admitió María, un rubor tiñendo sus mejillas. «Es la primera vez en años que siento que alguien me ve a mí, no solo a la silla». El momento crucial llegó al final del primer mes. Javier se acercó a María con una proposición que cambiaría el curso de la terapia. «Creo que es hora de pasar al siguiente nivel», dijo, entregándole un par de guantes de montar. «¿Estás lista para intentar tocarlo?» María sostuvo los guantes de montar entre sus manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que Javier estaba proponiendo. Tocar a Diablo no era simplemente el siguiente paso en un protocolo terapéutico. Representaba un acto de confianza mutua que ninguno de los dos había sido capaz de ofrecer a otro ser vivo desde sus respectivos traumas. «¿Crees que estamos listos?», preguntó, la duda filtrándose en su voz. Javier se arrodilló junto a su silla de ruedas para quedar a la altura de sus ojos. «La pregunta es, ¿tú crees que están listos?». María miró hacia el corral donde Diablo observaba la escena con evidente interés, sus orejas erguidas y atentas. Durante el último mes, había aprendido a leer las sutiles señales del caballo, la posición de sus orejas, la tensión en sus músculos, la profundidad de su respiración. Ahora, todo en el lenguaje corporal de Diablo indicaba curiosidad, no miedo o agresión. «Sí», respondió finalmente, su voz encontrando firmeza. «Creo que estamos listos». Javier asintió con aprobación. «Vamos a hacerlo gradualmente. Tomás abrirá la puerta pequeña del corral y tú te acercarás, pero te detendrás a unos 2 metros. Dejaremos que sea Diablo quien decida si quiere acercarse más». El corazón de María latía con fuerza mientras Tomás y Sebastián preparaban todo. El veterinario se mantenía discretamente cerca con un sedante en el bolsillo, aunque todos esperaban no necesitarlo. Carmen y Marisol observaban desde una distancia prudente, listas para documentar cada reacción. Esperanza, quien había insistido en estar presente, se mordía nerviosamente el labio inferior. «Recuerda respirar», aconsejó Javier mientras ayudaba a María a colocarse los guantes. «Los caballos pueden sentir nuestro nerviosismo. Intenta mantener la calma. Es más fácil decirlo que hacerlo», murmuró María, aunque intentó seguir el consejo con varias respiraciones profundas. Una vez que todo estuvo listo, Javier dio la señal a Tomás para abrir la pequeña puerta lateral del corral. Era lo suficientemente ancha para que María pasara con su silla de ruedas, pero demasiado estrecha para que Diablo pudiera escapar, incluso si lo intentara. Lentamente, María impulsó su silla hacia la entrada. Se detuvo exactamente donde Javier había indicado, a unos 2 metros dentro del corral. Podía sentir la textura arenosa del suelo bajo las ruedas, el calor del sol de media tarde en su rostro y el inconfundible aroma a caballo y heno que impregnaba el aire. Diablo permaneció al otro lado del corral, su cuerpo tenso pero no amenazante.
Hola, amigo, dijo María suavemente, como había hecho tantas veces desde la seguridad del otro lado de la valla. Soy yo. He venido a visitarte más de cerca hoy. Durante varios minutos, nada ocurrió. Diablo y María simplemente se observaron mutuamente, como tomando medida del momento histórico que estaban a punto de compartir. Entonces, con un suave resoplido, Diablo dio un paso hacia ella, luego otro y otro más. «Está funcionando», susurró Esperanza desde fuera, su voz una mezcla de asombro y temor. Javier levantó una mano, indicando a todos que mantuvieran absoluto silencio. Diablo se detuvo a poco más de 1 metro de María. Era la distancia más corta a la que cualquier ser humano había estado de él sin que mostrara signos de agresión. Su respiración era audible, profunda y rítmica. Sus ojos, aquellos pozos oscuros que habían capturado la atención de María desde el primer día, la estudiaban con intensidad. «Eres hermoso, ¿sabes?», dijo María en un susurro. «Tan fuerte y libre, incluso después de todo lo que te han hecho». Como respondiendo a sus palabras, Diablo estiró su cuello, acercando su cabeza hacia ella. El movimiento fue tan inesperado que Sebastián dio un paso instintivo hacia adelante, pero Javier lo detuvo con un gesto. La nariz de Diablo estaba ahora a centímetros de la mano extendida de María. Podía sentir su cálido aliento a través del cuero del guante. «Está bien», murmuró ella, «no te haré daño, nunca te haría daño». Y entonces sucedió. Con una delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño y fuerza, Diablo presionó su hocico contra la palma de María. El contacto fue eléctrico. Una corriente de energía pareció fluir entre ambos, un reconocimiento mutuo de dolor y resiliencia. María contuvo el aliento, temiendo que el más mínimo movimiento rompiera la magia del momento. Lentamente, con infinito cuidado, comenzó a mover sus dedos, acariciando suavemente la piel aterciopelada del hocico de Diablo. El caballo no se apartó, al contrario, inclinó ligeramente su cabeza, como animándola a continuar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. No eran lágrimas de tristeza, como las que había derramado incontables veces desde el accidente. Eran lágrimas de una emoción que casi había olvidado, alegría pura y sin adulterar. «Lo está permitiendo», murmuró Javier, su voz profesional traicionada por la emoción. «Después de todo lo que ha pasado, está permitiendo que lo toque». Nadie respondió. El momento era demasiado sagrado para interrumpirlo con palabras. Gradualmente, María extendió su caricia hacia arriba, por el puente de la nariz de Diablo, hasta llegar entre sus ojos. El caballo cerró los párpados, como entregándose completamente a la sensación. «Creo que le gusta», dijo María con una sonrisa temblorosa, sin apartar la mirada de Diablo. «A los caballos les encanta que los acaricien ahí», confirmó Javier suavemente. «Es una zona muy sensible para ellos». La sesión continuó por 20 minutos más, aunque para María pareció un instante fugaz. Cuando finalmente Javier indicó que era hora de terminar, se sorprendió al sentir una punzada de tristeza por tener que despedirse. «Volveré pronto», le prometió a Diablo mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Para sorpresa de todos, el caballo la siguió hasta la entrada, como si también lamentara el final de la interacción. Cuando María cruzó la puerta, Diablo permaneció allí observándola alejarse sin el más mínimo signo de la agitación que solía mostrar cuando los humanos se acercaban demasiado. «¡Lo lograste!», exclamó Esperanza, abrazando a su hija en cuanto estuvo a una distancia segura. «Realmente lo hiciste». El equipo entero celebraba. Sebastián y Marisol intercambiaban miradas de asombro, mientras Carmen tomaba notas frenéticamente.
Lo hicimos, corrigió María, volviéndose a mirar a Diablo una última vez. Juntos, esa noche, en la pequeña casa que compartían en las afueras de Oaxaca, Esperanza observaba a su hija con una mezcla de asombro y gratitud. María estaba sentada frente a la ventana, su rostro iluminado por la suave luz de la luna, dibujando meticulosamente en un cuaderno que no había tocado en 3 años. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Esperanza, acercándose con 2 tazas de chocolate caliente. María giró el cuaderno para mostrarle. Era un retrato de Diablo, capturado con sorprendente detalle y emoción. La fuerza en su cuello, la intensidad en sus ojos, la majestuosidad de su postura. «Es hermoso», dijo Esperanza, genuinamente impresionada. «No recordaba que dibujaras tan bien». «Yo tampoco», admitió María. «No, supongo que había olvidado muchas cosas sobre mí misma». Esperanza se sentó junto a ella, entregándole una de las tazas. Por un momento, compartieron un silencio cómplice, tan diferente de los silencios tensos que habían dominado su relación durante los últimos 3 años. «Mamá», dijo finalmente María, su voz pequeña pero decidida, «creo que estoy lista para hablar del accidente». Esperanza casi derrama su chocolate. Desde la tragedia, María se había negado obstinadamente a procesar lo sucedido, rechazando cualquier intento de terapia psicológica centrada en el trauma del accidente y la pérdida de su padre. «¿Estás segura, mi amor?», preguntó suavemente, temiendo romper este frágil momento. María asintió. «Hoy, cuando toqué a Diablo, sentí algo, como si una pared dentro de mí empezara a agrietarse. Diablo ha sufrido tanto o más que yo, pero está encontrando la manera de confiar de nuevo, de conectar de nuevo». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Si él puede hacerlo, quizás yo también pueda». Esperanza abrazó a su hija, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. «Estoy tan orgullosa de ti, María. Tu padre también lo estaría». Por primera vez en 3 años, la mención de Roberto no provocó una reacción de dolor agudo en María. En su lugar, sintió una suave melancolía mezclada con algo nuevo, aceptación. «Creo que papá me envió a Diablo», susurró. De alguna manera, él sabía que nos necesitábamos mutuamente. Mientras madre e hija se abrazaban bajo la luz plateada de la luna oaxaqueña en el rancho Esperanza, un caballo alazán dormía plácidamente por primera vez desde su rescate, sin las pesadillas que solían agitar su descanso. Algo había cambiado hoy para ambos. Un primer toque había abierto la puerta a un mundo de posibilidades que ninguno creía posible apenas unas semanas atrás. Las semanas siguientes trajeron avances que el equipo del Rancho Esperanza calificó de extraordinarios. La relación entre María y Diablo florecía a un ritmo que desafiaba todos los precedentes establecidos en los protocolos de equinoterapia convencional. «Es como si hablaran un lenguaje privado», comentó Carmen a Javier mientras observaban a María cepillando la crin de Diablo, una actividad que ahora formaba parte de su rutina diaria. «De cierta forma, lo hacen», respondió Javier. «El lenguaje del trauma compartido y la recuperación mutua». El cambio más evidente estaba en María. La chica taciturna y amargada que había llegado al rancho hacía casi 2 meses se había transformado gradualmente. Ahora sonreía con más frecuencia, hablaba animadamente sobre sus sesiones y había comenzado a interesarse nuevamente en actividades que había abandonado tras el accidente. Esperanza, maravillada por la transformación, había traído el viejo violín de María al rancho. Antes del accidente, María había mostrado un talento natural para el instrumento, llegando incluso a participar en la Orquesta Juvenil de Oaxaca.
Pero el violín había permanecido intocado en su estuche desde la tragedia. «Quiero tocarlo para Diablo», le explicó María a Javier, «pero no estoy segura de cómo reaccionará al sonido. Probemos primero desde fuera del corral», sugirió Javier. Los caballos suelen responder bien a la música, pero al ser un sonido nuevo para él, es mejor ser precavidos. Y así, una tarde de junio, bajo el cielo despejado de Oaxaca, María interpretó sus primeras notas de violín en 3 años. Comenzó con Las Mañanitas, una melodía tradicional mexicana que su padre le había enseñado cuando apenas tenía 6 años. Al principio, sus dedos se sentían rígidos y torpes sobre las cuerdas. Las notas vacilaban, inseguras después de tanto tiempo sin práctica, pero gradualmente, como si el instrumento también recordara, la música comenzó a fluir. Diablo, quien inicialmente había levantado las orejas con alarma ante los primeros sonidos, se acercó lentamente a la valla, su curiosidad evidentemente despertada. Cuando María terminó la primera canción, el caballo resopló suavemente, como pidiendo más. «Creo que le gusta», dijo María, su rostro iluminado por una sonrisa. En las semanas siguientes, la música se convirtió en parte integral de sus sesiones. María recuperaba paulatinamente su destreza con el violín, y Diablo parecía disfrutar especialmente las melodías lentas y melancólicas. Durante estas sesiones, el caballo se quedaba completamente quieto, como sumergido en las notas. «La música está creando un puente emocional entre ustedes», explicó Carmen. «Es una forma de comunicación que trasciende las palabras». Sin embargo, no todo era progreso constante. A medida que María profundizaba en su terapia psicológica con Carmen, comenzaron a emerger recuerdos dolorosos del accidente que había estado reprimiendo. Una tarde particularmente difícil, después de una intensa sesión donde había recordado vívidamente los últimos momentos con su padre, María llegó al rancho visiblemente alterada. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, y su lenguaje corporal irradiaba tensión. «¿Quieres cancelar la sesión de hoy?», preguntó Javier con preocupación. «No», respondió ella firmemente. «Necesito ver a Diablo». Ahora más que nunca. Al entrar al corral, donde ahora se movía con confianza en su silla de ruedas, María notó inmediatamente que algo era diferente. Diablo, usualmente atento y receptivo a su llegada, se mostraba inquieto. Trotaba nerviosamente en círculos, resoplando y agitando la cabeza. «¿Qué le pasa?», preguntó María, desconcertada por la reacción inusual. Javier observaba la escena con interés profesional. «Está respondiendo a tu estado emocional. Los caballos son espejos de nuestras emociones, María. Perciben nuestros sentimientos con una precisión que a veces resulta incómoda. ¿Estás sintiendo mi tristeza? ¿Estás sintiendo tu agitación interna?», corrigió Javier. «La confusión, el dolor, la ira, emociones que estás procesando por primera vez en años». María respiró profundamente, intentando calmarse. «¿Qué hago? Sé honesta», aconsejó Javier. «Con él y contigo misma, no intentes ocultar lo que sientes». Con un asentimiento, María impulsó su silla hacia el centro del corral. Diablo mantenía su distancia, observándola con evidente inquietud. «Hoy no estoy bien, Diablo», dijo María, su voz quebrándose ligeramente. «Hoy estoy recordando cosas que duelen mucho». Lentamente, el caballo dejó de trotar. Sus orejas se orientaron hacia ella, captando cada palabra. «Estuve hablando de mi papá», continuó María, las lágrimas comenzando a fluir. «De cómo era antes del accidente, de cómo le fallé». Javier, quien observaba desde un rincón del corral, frunció el ceño ante estas palabras.
Era la primera vez que María expresaba sentimientos de culpa relacionados con el accidente. Él quería parar en ese puesto de mazorcas, sollozó María, las palabras brotando como un torrente. Fue por mi culpa. Si no hubiera insistido, si no hubiéramos parado, el camión nunca nos habría alcanzado en esa curva. Papá estaría vivo y yo podría caminar. El llanto de María se intensificó, su cuerpo sacudiéndose con cada sollozo. Era un dolor primario, visceral, que había estado enterrado bajo capas de negación y rabia durante 3 años. Y entonces, Diablo hizo algo extraordinario. En lugar de alejarse de esta explosión emocional, se acercó lentamente a María. Con infinita delicadeza, el enorme animal bajó su cabeza hasta que su hocico tocó suavemente la mejilla húmeda de la niña. María levantó la mirada, sorprendida por el gesto. Los ojos de Diablo, aquellos pozos oscuros que tanto la habían cautivado desde el principio, parecían contener una sabiduría antigua, un entendimiento profundo del sufrimiento. «No fue tu culpa», dijo Javier suavemente, acercándose. «Los accidentes ocurren, María, no son culpa de nadie, pero si yo no hubiera...» «El camión perdió el control», interrumpió Javier con firmeza. Los investigadores determinaron que el conductor se había quedado dormido al volante. Hubiera golpeado cualquier vehículo que estuviera en esa curva en ese momento. María miró a Javier, sus ojos abiertos de sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Leí el informe policial», confesó Javier. «Carmen pensó que sería importante para entender completamente tu caso». «Mamá nunca me contó esos detalles», murmuró María, procesando esta nueva información. «Probablemente intentaba protegerte», sugirió Javier, «pero a veces ocultar la verdad solo prolonga el dolor». Diablo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo con esta afirmación. Su presencia constante junto a María ofrecía un consuelo que ninguna palabra humana podría proporcionar. «No fue mi culpa», repitió María, como probando el sabor de esta nueva verdad en sus labios. «No fue mi culpa». Las lágrimas seguían fluyendo, pero su calidad había cambiado. Ya no eran lágrimas de culpa autodestructiva, sino de un dolor que finalmente se permitía reconocer y procesar. Esa tarde, María permaneció en el corral más tiempo del habitual. No hubo ejercicios estructurados, ni música, ni actividades planificadas. Solo una niña y un caballo, 2 almas heridas encontrando consuelo en la simple presencia del otro. Cuando finalmente fue hora de marcharse, María se sentía agotada, pero extrañamente ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias», le susurró a Diablo, acariciando su hocico una última vez, «por no juzgarme, por estar ahí». Esa noche, durante la cena, María sorprendió a su madre con una pregunta directa. «¿Por qué nunca me dijiste que el conductor del camión se había quedado dormido?» Esperanza casi dejó caer el plato que estaba sirviendo. ¿Cómo sabes eso?» «Javier me lo contó hoy», respondió María. Leyó el informe policial. Esperanza se sentó lentamente, sus manos temblorosas. «Intenté decírtelo muchas veces, mija, pero te negabas a hablar del accidente. Y después parecías tan decidida a culparte que temí que discutir solo te haría más daño». «Necesitaba saberlo», dijo María suavemente, sin rastro de acusación en su voz. «Todos estos años he estado cargando con una culpa que no me correspondía». Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas. «Lo siento tanto, mi vida. Debí insistir, debí encontrar la manera». «Está bien, mamá», la interrumpió María con una sonrisa triste pero genuina. «Pues no estaba lista para escucharlo antes. Ahora lo estoy. Madre e hija,
Compartieron un abrazo largo y catártico, liberando años de emociones reprimidas, de palabras no dichas, de dolores guardados en silencio. Diablo me ayudó a entenderlo, murmuró María contra el hombro de su madre. De alguna manera, él sabe lo que es cargar con un dolor que no mereces. Una mañana de julio, casi 3 meses después de su primera visita al Rancho Esperanza, María llegó antes de lo habitual. Las sesiones oficiales comenzaban a las 10, pero apenas pasaban las 8 cuando Tomás la vio llegar junto con su tío Miguel. «Buenos días, chamaca», saludó el capataz con sorpresa. «¿No es un poco temprano para tu sesión?». María sonrió, una expresión que ahora aparecía con naturalidad en su rostro. «Hoy no vengo solo a terapia, quiero ayudar». Tomás arqueó una ceja, intrigado. «¿Ayudar?». «Sí», confirmó ella con determinación. «Quiero aprender todo sobre el cuidado de los caballos, alimentación, limpieza, rutinas, todo». Miguel, un hombre de mediana edad con la misma sonrisa cálida que su sobrina, se encogió de hombros. No pude disuadirla. Se levantó a las 5 de la mañana para estar lista. La noticia llegó rápidamente a Javier, quien recibió la idea con entusiasmo. «Es un paso importante en su proceso», le explicó a Carmen mientras organizaban el programa del día. «María está pasando de ser únicamente una receptora de terapia a sentirse útil, a contribuir». «¿Crees que esté lista para tareas más físicas?», preguntó Carmen, aún cautelosa. «Su condición, su paraplegia limita su movilidad, no su capacidad», respondió Javier con firmeza. «Además, he visto cómo maneja esa silla. Tiene más fuerza en los brazos que muchos de nuestros voluntarios adolescentes». Y así, María comenzó un nuevo capítulo en su relación con el rancho. Cada mañana, antes de su sesión con Diablo, dedicaba 1 hora a aprender diferentes aspectos del cuidado equino. Tomás le enseñó a distinguir los diferentes tipos de alimento, las cantidades adecuadas para cada caballo según su tamaño y actividad, y a detectar signos de potenciales problemas de salud. Sebastián, el veterinario, se sorprendió con la rapidez con que María absorbía conocimientos. «Tienes un don natural para esto», le comentó una mañana, mientras ella ayudaba a preparar los suplementos vitamínicos para los caballos del rancho. «¿Habías considerado alguna carrera relacionada con animales?». María reflexionó un momento. Antes del accidente, solo pensaba en correr. Quería ser atleta olímpica. Hizo una pausa, añadiendo con una sonrisa irónica: «Supongo que necesitaré un plan B». «La medicina veterinaria es un campo apasionante», sugirió Sebastián, «y no hay nada que te impida ejercerla desde una silla de ruedas». La idea se plantó como una semilla en la mente de María. Por primera vez en 3 años, se permitió pensar en el futuro, en posibilidades, en sueños. Mientras tanto, la transformación de Diablo progresaba de manera notable. El caballo que una vez había sido considerado irremediablemente agresivo, ahora permitía que María lo cepillara, lo alimentara e incluso revisara sus cascos, una tarea particularmente delicada que requería levantar sus patas una por una. «Es increíble», comentó Marisol, observando a María limpiando meticulosamente los cascos de Diablo. «Cualquier otro intentaría hacer esto y probablemente acabaría con una coz en la cabeza». «No es tan sorprendente», respondió Javier. «María nunca lo ha tratado como a un animal peligroso o dañado. Lo trata con respeto, como a un igual». La noticia de la extraordinaria conexión entre la niña parapléjica y el caballo rescatado comenzó a extenderse más allá del círculo inmediato del rancho. Otros pacientes y sus familias observaban con asombro las interacciones entre María y Diablo durante sus visitas.
Ana Sofía, una niña de 8 años con síndrome de Down que recibía terapia los martes y jueves, se volvió particularmente curiosa. «¿Cómo haces que el caballo grande no tenga miedo?», le preguntó a María un día, con la honestidad directa característica de los niños. María consideró la pregunta con seriedad. «Creo que es porque ambos sabemos lo que es sentirse diferente», respondió finalmente. «Ambos sabemos lo que es que la gente te mire con miedo o lástima». Ana Sofía asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente el concepto. «¿Puedo verlo más cerca algún día?». La pregunta tomó a María por sorpresa. Diablo aún no interactuaba con otros pacientes y el personal mantenía una estricta política de mantenerlo separado por seguridad. «Déjame hablar con Javier», respondió diplomáticamente. «Tal vez podamos arreglar algo». La conversación con Javier resultó sorprendentemente positiva. «Creo que podría ser beneficioso», dijo después de considerar la propuesta. «No solo para Ana Sofía, sino también para Diablo. Parte de su rehabilitación implica aprender a confiar en más personas, no solo en ti». «¿Pero es seguro?», preguntó María, repentinamente protectora. No quisiera que Ana Sofía se asustara o que Diablo se estresara. Javier sonrió ante la preocupación de María. «Organizaremos algo controlado. Tú estarás presente en todo momento, como intermediaria». Y así, en una soleada tarde de finales de julio, Ana Sofía tuvo su primer encuentro con Diablo. María esperaba nerviosamente dentro del corral, mientras Javier acompañaba a la pequeña y a sus padres. «Recuerda, Ana Sofía», instruyó Javier, «habla suavemente y no hagas movimientos bruscos». La niña asintió, sus ojos grandes y expectantes fijos en el imponente caballo alazán. «Diablo», dijo María suavemente, «te presento a mi amiga Ana Sofía. Ha venido a saludarte». Para asombro de todos, especialmente de los padres de Ana Sofía, Diablo se acercó tranquilamente a la valla. Bajó su cabeza hasta el nivel de la niña, como si quisiera inspeccionarla mejor. «Es muy grande», susurró Ana Sofía, impresionada pero no asustada. «Puedes tocarlo si quieres», ofreció María, así, muy suavemente. Con infinito cuidado, Ana Sofía extendió su pequeña mano a través de la valla. Diablo permaneció perfectamente quieto mientras la niña lo acariciaba tímidamente. «¡Es suave!», exclamó Ana Sofía, deleitada. La madre de Ana Sofía no pudo contener las lágrimas. Su hija, quien a menudo enfrentaba dificultades para conectar con extraños, parecía completamente a gusto con este enorme animal. «Es como magia», comentó más tarde a Javier. «Nunca la había visto tan centrada, tan presente». Este encuentro exitoso abrió la puerta para una nueva faceta del programa terapéutico. María, bajo la supervisión de Javier, comenzó a actuar como facilitadora en sesiones controladas, donde otros niños podían interactuar brevemente con Diablo. El caballo, que una vez había sido considerado demasiado peligroso incluso para el personal experimentado, demostraba una paciencia extraordinaria con los niños, especialmente aquellos con discapacidades visibles. «Es como si supiera que son diferentes, como él», observó Carmen. «Y hay una empatía instintiva que desafía toda explicación racional. Para finales de agosto, Diablo se había convertido en una pequeña celebridad en el circuito local de terapias alternativas. Grupos de estudiantes de veterinaria y psicología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca comenzaron a visitar el rancho para observar el notable caso de rehabilitación mutua. Un día, mientras María supervisaba una de estas visitas educativas, Javier se acercó con una propuesta que cambiaría nuevamente el curso de su terapia. «Creo que ha llegado el momento», dijo con expresión seria pero esperanzada.
Creo que Diablo está listo para ser montado. María lo miró con sorpresa. ¿Montado? Pero nadie ha intentado siquiera ponerle una silla. Exactamente, asintió Javier. Ay, creo que tú deberías ser la primera. El mundo pareció detenerse por un instante. María miró fijamente a Javier, procesando lentamente el significado de sus palabras. Pero yo no puedo. Mis piernas, balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. Tu paraplegia no es un impedimento, respondió Javier con calma. Existen sillas adaptadas y técnicas específicas para jinetes con tu condición. De hecho, la equitación es una de las terapias más efectivas para personas con lesiones medulares. Pero, ¿es seguro?, preguntó María, aún incrédula. Nada está garantizado con los animales, admitió Javier honestamente. Pero si hay un caballo en este rancho que se dejará montar por ti, ese es Diablo. María guardó silencio, su mente acelerada procesando la posibilidad. La idea de volver a sentir el movimiento de un caballo bajo ella, la sensación de velocidad y libertad que tanto había añorado, era a la vez aterradora y embriagadora. Necesitaría aprender todo de nuevo, murmuró, más para sí misma que para Javier. Y tienes a todo un equipo dispuesto a enseñarte, respondió él. Sebastián acaba de regresar de un curso de equitación terapéutica en Ciudad de México. Trajo equipo especializado y nuevas técnicas. María miró hacia donde Diablo pastaba tranquilamente, ajeno a la conversación que podría cambiar sus vidas nuevamente. ¿Qué piensas?, preguntó Javier después de un largo silencio. Una sonrisa lenta pero decidida se dibujó en el rostro de María. Pienso que nunca imaginé que volvería a montar, dijo, y ahora no puedo imaginar no intentarlo. Esa noche, María apenas pudo dormir. Su mente oscilaba entre la emoción y el miedo. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si fallaba? ¿Y si Diablo se asustaba con el equipo especializado? Pero entre todas esas dudas, una certeza brillaba con luz propia. Había encontrado algo por lo que luchar nuevamente, un propósito, un desafío, una razón para empujar sus límites. «Vamos a lograrlo, Diablo», susurró en la oscuridad de su habitación. Entre tú y yo, juntos. Los preparativos para el nuevo desafío comenzaron de inmediato. Sebastián llegó una mañana con un camión cargado de equipamiento especializado, una silla de montar adaptada con respaldo alto y soportes laterales, estribos modificados y un sistema de cinturones de seguridad diseñados específicamente para jinetes con discapacidades motrices. Este modelo viene de un programa en España, explicó mientras descargaban el equipo. Está diseñado para distribuir el peso correctamente y proporcionar estabilidad sin comprometer la conexión entre jinete y caballo. María observaba el equipo con una mezcla de fascinación y aprensión. La silla parecía complicada, con múltiples correas y ajustes que no recordaba de sus días de equitación infantil. «¿Seguro que no asustará a Diablo?», preguntó preocupada. «Nunca ha tenido nada sobre su lomo. Por eso vamos paso a paso», respondió Javier. «Primero lo acostumbraremos al peso y la sensación de la silla vacía. Luego, cuando esté completamente cómodo, intentaremos con un peso similar al tuyo usando sacos de arena. Solo entonces consideraremos que montes». El proceso de aclimatación resultó ser más desafiante de lo anticipado. Diablo, quien había avanzado enormemente en su confianza hacia los humanos, mostraba una comprensible resistencia a tener algo sobre su lomo. Las primeras veces que intentaron acercarse con la silla, el caballo se agitaba, retrocedía y mostraba signos claros de estrés. «Es normal», aseguró Sebastián después del tercer intento fallido.
Probablemente asocia objetos sobre su espalda con dolor, basado en su historia de abuso. María, lejos de desanimarse, vio esto como un nuevo aspecto de su conexión con Diablo. Necesita entender que la silla no significa dolor, reflexionó. Igual que yo necesitaba entender que la silla de ruedas no significaba el fin de mi vida. Con esta nueva perspectiva, María pidió participar directamente en el proceso de aclimatación. Cada día, dedicaba tiempo a mostrarle la silla a Diablo, permitiéndole olfatearla, tocarla con su hocico, incluso mordisquearla ocasionalmente. «Esto no te lastimará», le decía suavemente mientras sostenía la silla en su regazo. «Es solo otra forma de estar juntos». Lentamente, día tras día, Diablo comenzó a mostrar menos ansiedad ante la presencia del equipo. Después de 2 semanas de paciente trabajo, finalmente permitió que Tomás y Sebastián colocaran la silla sobre su lomo sin las cinchas ajustadas. «Es un gran progreso», comentó Javier, visiblemente impresionado. «La mayoría de los caballos con su historial de abuso nunca superan este miedo». María sonrió, orgullosa de Diablo. «No es como la mayoría de los caballos». El siguiente paso fue tan esperado como temido: ajustar las cinchas. Esta parte resultaba crucial, ya que muchos caballos asustadizos toleraban el peso de la silla, pero reaccionaban violentamente a la sensación de restricción que provocaban las correas. «Estaré aquí todo el tiempo», le aseguró María a Diablo la mañana del gran intento. Había traído su violín y tocado durante media hora para relajarlo antes de comenzar. «No dejaré que nada malo te pase». El proceso fue meticuloso. Sebastián explicaba cada movimiento antes de hacerlo, mientras María mantenía la atención de Diablo, hablándole constantemente y ofreciéndole trozos de zanahoria. Tomás ajustaba las cinchas incrementalmente, apretando apenas un poco cada vez. Hubo un momento de tensión cuando la cincha principal alcanzó cierta presión. Diablo resopló, sus ojos momentáneamente alarmados. Todos se prepararon para una reacción violenta, pero entonces María comenzó a tararear suavemente la misma melodía que había tocado con el violín. El efecto fue casi instantáneo. Diablo exhaló profundamente y sus músculos se relajaron. «Increíble», murmuró Sebastián. «Nunca había visto algo así». Al final de la sesión, Diablo permanecía tranquilamente con la silla completamente ajustada, como si hubiera estado usando una toda su vida. «Estamos listos para la siguiente fase», declaró Javier, visiblemente emocionado. «Mañana probaremos con peso». Los sacos de arena, cuidadosamente calibrados para igualar el peso de María, fueron aceptados con sorprendente facilidad. Diablo, habiendo superado su miedo inicial a la silla, parecía ahora curioso ante esta nueva experiencia. «Es como si entendiera que estamos preparándolo para algo importante», comentó Carmen, quien documentaba todo el proceso para un estudio de caso que estaba escribiendo. Finalmente, 3 semanas después de haber iniciado los preparativos, llegó el día que todos habían estado esperando. María apenas había dormido la noche anterior, su mente repleta de escenarios tanto maravillosos como catastróficos. Esperanza la había ayudado a vestirse con especial cuidado esa mañana. Pantalones de montar adaptados, botas livianas que protegerían sus pies sin añadir peso innecesario, y un chaleco protector que Sebastián había insistido que usara. «Estás preciosa», le dijo su madre, emocionada al ver la lista. «Tu padre estaría tan orgulloso». Por primera vez en mucho tiempo, la mención de Roberto no trajo consigo una punzada de dolor, sino una cálida sensación de continuidad. «Él me enseñó a montar», recordó María. «De alguna manera, siento que estará conmigo hoy». Al llegar al rancho,
María se sorprendió al ver que no solo estaba presente el equipo habitual. Ana Sofía y otros niños del programa, junto con sus familias, habían venido a presenciar el histórico momento. Incluso el tío Miguel había cerrado su tienda para poder estar presente. No quería perdérmelo por nada del mundo, explicó, abrazando a su sobrina. Mi hermano estaría dando saltos de alegría. La preparación fue meticulosa. Diablo había sido cepillado hasta que su pelaje brillaba como cobre pulido bajo el sol matutino. La silla adaptada estaba perfectamente colocada y ajustada. Sebastián revisó cada correa y hebilla 3 veces, mientras Marisol repasaba con María los ejercicios específicos que realizarían para mantener su estabilidad. Recuerda, instruyó Marisol, no intentaremos nada complicado hoy. El objetivo es simplemente que te sientas cómoda sobre Diablo, que restablezcas tu sentido del equilibrio. María asintió, aunque apenas escuchaba. Su atención estaba completamente en Diablo, quien la observaba atentamente desde el centro del picadero. Javier se acercó con una rampa móvil especialmente diseñada para permitir que personas en silla de ruedas pudieran montar. La colocaron estratégicamente junto a Diablo, quien, para alivio de todos, no mostró ningún signo de incomodidad ante este nuevo elemento. ¿Lista?, preguntó Javier suavemente. María respiró profundamente. Lista. Con la ayuda de Tomás y Sebastián, María fue transferida cuidadosamente desde su silla de ruedas hasta la silla adaptada sobre el lomo de Diablo. El proceso requirió fuerza y precisión, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, María estaba sentada sobre Diablo. La sensación fue abrumadora. Después de 3 años confinada a una silla de ruedas, el simple hecho de estar elevada, de sentir el calor y la respiración de un ser vivo bajo ella, provocó en María una oleada de emociones tan intensas que por un momento no pudo hablar. Diablo permaneció perfectamente quieto, como si entendiera la trascendencia del momento. Sus orejas se movían ocasionalmente hacia atrás, captando los suaves sollozos que María intentaba contener. ¿Estás bien?, preguntó Javier preocupado. «Podemos parar si es demasiado». «No», respondió María, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es solo que había olvidado cómo se sentía. Estar arriba, ver el mundo desde esta altura». Los asistentes comenzaron a ajustar las correas de seguridad que mantendrían a María estable. Sus piernas inertes fueron aseguradas suavemente a los costados de Diablo con soportes acolchados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián, verificando cada correa. «Como si pudiera volar», respondió María, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Finalmente, todo estuvo listo. Javier tomó las riendas y comenzó a guiar a Diablo muy lentamente alrededor del picadero. El caballo avanzaba con cuidado exquisito, como si fuera consciente de la preciosa carga que llevaba. María se aferraba al soporte frontal de la silla, sus nudillos blancos por la tensión inicial. Pero gradualmente, a medida que Diablo continuaba su tranquilo paseo, comenzó a relajarse. Antiguos instintos emergieron de su memoria muscular. Cómo moverse con el ritmo del caballo, cómo mantener la espalda recta, cómo utilizar los músculos de su torso para equilibrarse. «Lo estás haciendo increíble», la animó Javier. Después de dar 3 vueltas completas al picadero, Javier preguntó, «¿Quieres intentar dirigirlo tú misma?». María asintió, incapaz de contener su entusiasmo. Javier le entregó las riendas, mostrándole cómo se habían adaptado para su comodidad. «Recuerda, él responde más a la presión de tus manos que a la de tus piernas», explicó. Comunicación suave, pero clara. Con infinito cuidado, María dirigió a Diablo hacia la derecha. El caballo respondió inmediatamente, girando con suavidad.
Luego probó hacia la izquierda, obteniendo la misma respuesta impecable. «Es como si hubiéramos estado haciendo esto toda la vida», exclamó, maravillada por la sincronía que compartían. Poco a poco, María fue ganando confianza. Lo que había comenzado como un simple paseo guiado se transformó en una demostración de comunicación perfecta entre jinete y caballo. Diablo parecía anticipar sus deseos, respondiendo a las más sutiles indicaciones. «Creo que podríamos intentar un trote suave», sugirió Sebastián después de 20 minutos de práctica exitosa. «Solo si te sientes preparada». María dudó momentáneamente. El trote requeriría más equilibrio y control, pero la sensación de libertad que experimentaba era adictiva. Quería más. «Estamos listos», afirmó, acariciando el cuello de Diablo. Sebastián dio las instrucciones precisas y María transmitió la señal a Diablo. El cambio de paso fue tan fluido, tan perfectamente ejecutado, que provocó un aplauso espontáneo entre los espectadores. El trote era más desafiante, pero también más exhilarante. Cada paso de Diablo enviaba pequeñas vibraciones a través del cuerpo de María, recordándole que estaba viva, que estaba en movimiento, que estaba conectada con algo más grande que ella misma. Las lágrimas fluyeron libremente por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Por primera vez desde el accidente, María no sentía los límites de su condición. En ese momento, sobre el lomo de Diablo, no era una niña en silla de ruedas. Era simplemente María, libre como el viento. Cuando finalmente terminó la sesión, bajaron a María con el mismo cuidado con que la habían subido. Al regresar a su silla de ruedas, algo había cambiado fundamentalmente en ella. Su postura era diferente, más erguida, más segura. Sus ojos brillaban con una luz que todos reconocieron. La luz de alguien que ha redescubierto su propio poder. Esperanza se abrió paso entre la pequeña multitud, incapaz de contener su emoción. «Lo hiciste, mi amor, lo hiciste». María abrazó a su madre, ambas llorando ahora. «Se sintió como volver a casa, mamá», susurró, como si una parte de mí que creía perdida hubiera regresado. Después, mientras el resto del equipo desencillaba a Diablo y lo preparaba para descansar, María se acercó al caballo. Apoyó su frente contra la de él, un gesto íntimo de agradecimiento. «Volamos juntos», le dijo suavemente. «Tú y yo, dos seres que supuestamente estaban rotos, acabamos de volar». Diablo resopló suavemente, su aliento cálido acariciando el rostro de María como la más tierna de las bendiciones. Las semanas siguientes al histórico primer paseo transcurrieron en un torbellino de emociones y actividad. La noticia de la niña parapléjica que había logrado montar al caballo, indomable, se extendió rápidamente por toda Oaxaca. El periódico local, El Imparcial, envió a una reportera para cubrir la historia y pronto las fotografías de María sobre Diablo aparecieron en primera plana bajo el titular «El milagro del rancho Esperanza, cuando la voluntad supera todos los límites». La repentina atención mediática trajo consigo un incremento significativo en las solicitudes para el programa de equinoterapia del rancho. Familias con niños de diversas condiciones, inspiradas por la historia de María, buscaban esa misma posibilidad de transformación para sus hijos. «Nunca imaginé que nuestra historia pudiera impactar a tanta gente», comentó María a Javier mientras observaban la llegada de 3 nuevas familias para su primera sesión de evaluación. «Las historias de esperanza tienen ese poder», respondió Javier. «En un mundo lleno de malas noticias, la gente anhela creer que los milagros son posibles». «¿Crees que lo nuestro fue un milagro?», preguntó María, acariciando distraídamente el cuello de Diablo. Javier reflexionó un momento antes de responder.
Creo que fue el resultado de trabajo duro, perseverancia y una conexión especial. Si eso no es un milagro, se le parece bastante. Para María, la vida adquirió un nuevo ritmo y propósito. Sus días en el rancho se extendieron gradualmente. De 3 veces por semana pasó a 5, y sus sesiones aumentaron de 1 a 3 horas diarias. Con el permiso de la escuela, arregló un programa de estudios a distancia que le permitía dedicar las mañanas a sus clases en línea y las tardes al rancho. Sus avances como jinete progresaban a pasos agigantados. Lo que había comenzado con paseos cautelosos alrededor del picadero evolucionó hacia sesiones cada vez más complejas. Bajo la guía de Sebastián y Marisol, María aprendió técnicas específicas para compensar la falta de presión en sus piernas, utilizando sutiles movimientos de torso y manos para comunicarse con Diablo. Es sorprendente lo rápido que están avanzando juntos, comentó Marisol a Carmen durante una de las sesiones. La mayoría de los jinetes con paraplegia tardan meses en desarrollar este nivel de coordinación. Es porque no están aprendiendo desde cero, respondió Carmen, anotando observaciones en su libreta. Están redescubriendo un lenguaje que ambos conocían. María de su infancia como jinete y Diablo de su naturaleza antes del abuso. El impacto de estas sesiones se manifestaba claramente más allá del rancho. Esperanza notaba cambios profundos en su hija: mejor apetito, sueño más reparador, mayor interés en su apariencia personal y, lo más significativo, planes concretos para el futuro. «Quiero estudiar medicina veterinaria», anunció María una noche durante la cena, dejando a su madre momentáneamente sin palabras. Sebastián dice que con mis calificaciones podría solicitar una beca en la Universidad Autónoma de México cuando termine la preparatoria. Esperanza dejó su tenedor, emocionada y sorprendida a partes iguales. Hacía apenas 4 meses, María había declarado que no veía sentido en planear un futuro, atrapada en esta silla. «Es un objetivo maravilloso», respondió Esperanza, intentando contener las lágrimas. «Tu padre siempre decía que serías una profesionista brillante. Hay programas especiales para estudiantes con discapacidades», continuó María, su entusiasmo creciendo con cada palabra. «Y la universidad tiene instalaciones adaptadas. Sebastián conoce a varios profesores que podrían orientarme». Esa noche, después de que María se durmiera, Esperanza encontró el viejo álbum familiar y lo abrió en la sección de fotografías de Roberto. «Lo estamos logrando», susurró a la imagen sonriente de su difunto esposo. «Nuestra hija está regresando a nosotros». Sin embargo, como suele suceder cuando la vida parece encaminarse positivamente, el destino tenía preparado un obstáculo inesperado. A principios de octubre, apenas 6 semanas después de la primera monta exitosa, María llegó al rancho para encontrar a Sebastián y Tomás en el corral de Diablo, con expresiones de evidente preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo inmediatamente que algo andaba mal. Sebastián se acercó, su rostro profesionalmente compuesto, pero con tensión visible en sus ojos. Diablo amaneció con inflamación en su pata trasera izquierda. «Estamos realizando algunas pruebas para determinar la causa». María impulsó su silla hacia el corral, donde Diablo permanecía inusualmente quieto, su magnífica presencia disminuida por el evidente malestar. Al verla, el caballo relinchó suavemente, reconociéndola. «¿Es grave?», preguntó, la preocupación palpable en su voz. «Aún no lo sabemos», respondió Sebastián honestamente. «Podría ser una simple torcedura o algo más complejo como una tendinitis. Necesitaremos hacer radiografías para estar seguros». Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y fortaleza.
Las radiografías confirmaron lo que Sebastián temía. Diablo sufría de una lesión en el tendón flexor profundo, una condición que requeriría semanas de reposo absoluto y rehabilitación controlada. No podrá ser montado durante al menos 2 meses, explicó a María y Javier, y eso en el mejor de los casos. Si la recuperación se complica, podría extenderse más tiempo. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre María. Las sesiones de equitación se habían convertido en el centro de su recuperación emocional, y la perspectiva de perderlas, incluso temporalmente, amenazaba con desestabilizar su progreso. ¿Puedo seguir viniendo a verlo?, preguntó, su voz pequeña pero determinada. Por supuesto, respondió Javier. De hecho, tu presencia será beneficiosa para su recuperación. Los caballos, como las personas, sanan mejor cuando están emocionalmente tranquilos, y así, el programa terapéutico se transformó nuevamente. En lugar de las emocionantes sesiones de equitación, María dedicaba ahora su tiempo a ayudar en la rehabilitación de Diablo. Aprendió técnicas de masaje equino, aplicación de compresas y ejercicios pasivos que podían realizarse sin poner peso sobre la extremidad lesionada. Pues es curioso, comentó a Carmen durante una de sus sesiones regulares de terapia. Antes, Diablo me ayudaba a recuperarme. Ahora yo lo estoy ayudando a él. Esa es la belleza de las relaciones verdaderas, respondió Carmen. Son recíprocas. El cuidado fluye en ambas direcciones. Para sorpresa de todos, especialmente de Sebastián, la recuperación de Diablo progresaba excepcionalmente bien. El veterinario atribuía esto tanto a la excelente condición física previa del caballo, como al constante cuidado y atención emocional que recibía de María. Los signos de inflamación han disminuido significativamente, informó después de 1 mes de tratamiento, y está poniendo más peso sobre la pata afectada, lo cual es una excelente señal. Sin embargo, mientras Diablo se recuperaba, un nuevo desafío surgió en el horizonte. El tío Miguel, quien había estado gestionando el pequeño rancho donde María y Esperanza vivían, recibió una oferta de trabajo en Monterrey que no podía rechazar. «Necesito vender la propiedad», explicó con pesar durante una cena familiar. «El comprador está dispuesto a mantener el acuerdo de renta con ustedes por 6 meses, pero después...». La noticia sacudió la frágil estabilidad que Esperanza y María habían construido. El costo de la renta en Oaxaca excedía lo que Esperanza podía pagar con su salario de enfermera, especialmente considerando los gastos médicos continuos de María. «Podríamos mudarnos a un apartamento más pequeño en la ciudad», sugirió Esperanza, aunque la preocupación era evidente en su voz. «Estaríamos más lejos del rancho, pero quizás podríamos arreglarlo». María guardó silencio, procesando las implicaciones. Una mudanza a la ciudad significaría viajes más largos y complicados al rancho Esperanza, reduciendo sus visitas de 5 a quizás 2 por semana. Justo cuando Diablo estaba mejorando, cuando ambos podrían pronto retomar sus sesiones de equitación. Esa noche, incapaz de dormir, María rodó su silla hasta la ventana de su habitación. La luna llena bañaba los campos circundantes con una luz plateada que recordaba la primera noche que había dibujado a Diablo después de tocarlo por primera vez. Una idea comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que nunca antes habría considerado. Era audaz, quizás demasiado audaz, pero mientras más la contemplaba, más correcta se sentía. La mañana siguiente, armada con determinación y notas cuidadosamente preparadas, María pidió una reunión con Javier. En su oficina, con las manos ligeramente temblorosas pero la voz firme, presentó su propuesta. «Quiero trabajar formalmente en el rancho», declaró.
no solo como voluntaria o paciente, sino como parte del equipo. Javier la escuchó atentamente mientras María explicaba su plan. Completaría sus estudios de preparatoria en línea mientras trabajaba media jornada como asistente en el programa de equinoterapia. A cambio, solicitaba un pequeño salario y, más importante aún, la posibilidad de que ella y su madre pudieran ocupar la pequeña casa deshabitada en los límites del rancho, originalmente construida para el capataz anterior a Tomás. He estado aprendiendo sobre cuidado equino durante meses, argumentó María. Conozco las rutinas, los medicamentos básicos, las dietas, y tengo una conexión especial con los niños del programa. Ellos me ven diferente porque saben que entiendo sus luchas desde adentro. Javier escuchaba, impresionado por la madurez y claridad con que María presentaba su caso. Ya no quedaba rastro de la adolescente amargada y derrotada que había conocido meses atrás. ¿Has hablado de esto con tu madre?, preguntó finalmente. No, admitió María. Quería saber primero si era posible, antes de darle esperanzas. Javier se reclinó en su silla, considerando cuidadosamente la propuesta. El rancho efectivamente necesitaba personal adicional dado el aumento de solicitudes, y la casa del antiguo capataz, aunque pequeña, estaba en buenas condiciones tras una reciente renovación. Tendría que discutirlo con la junta directiva, dijo finalmente. Tendrías que completar una capacitación formal en primeros auxilios y manejo básico equino. Lo haré, respondió María con firmeza. Haré lo que sea necesario. Javier sonrió, reconociendo en esa determinación el mismo espíritu que había permitido a María superar todos los obstáculos hasta ahora. «¿Hay algo más que deberías considerar?», añadió Javier. «Sebastián y yo hemos estado discutiendo el futuro de Diablo una vez que se recupere por completo». «¿Su futuro?», María frunció el ceño, confundida. «Sí, verás, Diablo fue remitido a nuestro programa como parte de su rehabilitación tras el rescate. Técnicamente, sigue siendo propiedad del Estado hasta que se determine su destino permanente». El corazón de María se aceleró. «¿Y cuál sería ese destino?». «Hay varias posibilidades», explicó Javier. «Podría ser transferido a un santuario de animales rescatados o asignado permanentemente a un programa terapéutico como el nuestro, o...». Hizo una pausa significativa. «Podría ser adoptado por alguien que demuestre la capacidad de cuidarlo adecuadamente». Las implicaciones de sus palabras golpearon a María como una ola. «¿Estás sugiriendo que yo podría...?» Javier asintió lentamente. «Si tu propuesta de trabajo es aprobada, si demuestras la capacitación necesaria y si tu madre está de acuerdo en asumir la responsabilidad legal, sí, podrías solicitar la adopción de Diablo». El mundo pareció detenerse por un instante. La posibilidad de que Diablo pudiera ser suyo, de que pudieran permanecer juntos indefinidamente, era más de lo que María se había atrevido a soñar. «Esto no es una garantía», advirtió Javier, viendo la emoción en su rostro. «Hay procedimientos, evaluaciones, requisitos legales, pero creo firmemente que nadie está mejor calificado para entender y cuidar a Diablo que tú». María asintió, las lágrimas amenazando con desbordarse, pero manteniendo la compostura. «Entiendo. Y haré todo lo necesario para demostrar que somos la mejor opción el uno para el otro». Esa noche, cuando finalmente compartió sus planes con Esperanza, su madre la escuchó en silencio, las emociones claramente batallando en su rostro. Preocupación por las responsabilidades adicionales, orgullo por la iniciativa de su hija y esperanza por la posibilidad de una solución a su inminente problema de vivienda. «¿Estás segura de esto, mija?», preguntó finalmente. «Es una gran responsabilidad, especialmente con tus estudios.
Más segura que de nada en mi vida, respondió María con convicción. Por primera vez desde el accidente, mamá, siento que tengo un propósito claro. Y no es solo por Diablo o por nosotras. Es por todos los niños que vienen al rancho buscando lo mismo que yo encontré, esperanza. Esperanza abrazó a su hija, reconociendo la verdad irrefutable en sus palabras. La niña que había perdido todo deseo de vivir tras el accidente, ahora planeaba un futuro no solo para sí misma, sino para otros. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró, tan increíblemente orgulloso. María sonrió a través de las lágrimas que finalmente se permitió derramar. Lo sé, mamá, de alguna manera siento que él ha estado guiándonos todo este tiempo. Un año después de aquel primer encuentro entre María y Diablo, el Rancho Esperanza se preparaba para su evento anual del Día de la Integración, una celebración donde los participantes del programa mostraban sus avances a familiares, donantes y la comunidad local. Este año, sin embargo, tenía un significado especial. La pequeña casa al borde del rancho, que ahora habitaban María y Esperanza, bullía de actividad desde temprano. Sobre la cama de María, cuidadosamente planchado, descansaba un traje charro femenino en tonos verde, esmeralda y dorado, un regalo conjunto del equipo del rancho para la ocasión. ¿Estás nerviosa?, preguntó Esperanza mientras ayudaba a su hija a colocarse el sombrero, el toque final del elegante atuendo. Un poco, admitió María, ajustando los pliegues de la falda sobre su silla de ruedas. Pero es un nerviosismo bueno, como antes de una competencia. El año transcurrido había traído cambios profundos en sus vidas. La propuesta de María había sido aprobada por la junta directiva del rancho y ahora trabajaba oficialmente como asistente del programa, especializándose en la integración de nuevos pacientes. Había completado cursos de primeros auxilios, cuidado equino básico, y recientemente había sido aceptada en un programa a distancia de medicina veterinaria de la UNAM que comenzaría el próximo semestre. Diablo, por su parte, se había recuperado completamente de su lesión. El proceso había sido más rápido de lo previsto, algo que Sebastián atribuía al excepcional cuidado recibido y al vínculo especial con María. Es como si entendiera que necesitaba sanar para poder seguir trabajando contigo, le había dicho el veterinario. Nunca he visto a un caballo tan decidido a recuperarse. La solicitud formal para adoptar a Diablo había sido aprobada 3 meses atrás, después de un riguroso proceso de evaluación. La ceremonia oficial de transferencia de custodia era, precisamente, el evento central de la celebración de hoy. Ya casi es hora, anunció Esperanza consultando su reloj. Los invitados están empezando a llegar. María asintió, tomando una última cosa de su mesita de noche. Un pequeño broche con la fotografía de su padre. Lo prendió cuidadosamente en el interior de su chaqueta, cerca del corazón. Él estará presente hoy, de alguna manera, dijo suavemente. El picadero principal del rancho había sido transformado para la ocasión. Gradas temporales acomodaban a más de 200 invitados. Coloridas guirnaldas de papel picado ondeaban en la suave brisa de la mañana. Una banda de mariachi afinaba sus instrumentos en un rincón, preparándose para acompañar las presentaciones. Al llegar, María fue recibida por vítores y aplausos de las familias que habían seguido su historia durante el último año. Ana Sofía, ahora una usuaria regular del programa, corrió a saludarla, entregándole un ramo de flores silvestres. «¡Te ves como una princesa vaquera!», exclamó la pequeña, provocando risas alrededor. La ceremonia comenzó con demostraciones de diversos participantes del programa. Niños con síndrome de Down mostraban orgullosos cómo podían cepillar y guiar a sus caballos asignados.
Jóvenes con autismo ejecutaban precisas rutinas de equitación asistida. Veteranos con PTSD compartían testimonios emocionantes sobre cómo la terapia ecuestre había transformado sus vidas. En los establos, alejada momentáneamente del bullicio, María se encontraba con Diablo, el magnífico alazán, impecablemente acicalado para la ocasión. Lucía una hermosa montura tradicional mexicana, decorada con plata y cuero repujado. «Ha llegado el momento, amigo», susurró María, acariciando su cuello. Vamos a mostrarles a todos lo que podemos hacer juntos». Javier apareció en la puerta del establo, sonriendo ante la escena. ¿Listos para el gran final? María asintió, una mezcla de determinación y emoción brillando en sus ojos. El anunciador llamó la atención del público. Y damas y caballeros, para cerrar nuestras demostraciones de hoy, tenemos el honor de presentar a María Guadalupe Hernández y Diablo en una exhibición especial de doma adaptada. Un silencio expectante cayó sobre la audiencia mientras María entraba al picadero. Con la ayuda de Sebastián y Tomás, fue transferida desde su silla de ruedas hasta la silla adaptada sobre Diablo. Los movimientos, antes complicados y cautelosos, ahora fluían con la precisión de la práctica constante. La música comenzó suavemente. Huapango de Moncayo, una pieza orquestal mexicana adaptada por los mariachis. María y Diablo iniciaron su coreografía, una rutina que habían perfeccionado durante meses de práctica diaria. Lo que siguió dejó al público sin aliento. Caballo y jinete se movían como una sola entidad, ejecutando giros, cambios de paso y figuras complejas con gracia fluida. Donde la mayoría de los jinetes usarían presión de piernas para dirigir, María había desarrollado un lenguaje único con Diablo, comunicándose a través de sutiles movimientos de su torso, las riendas y lo más extraordinario, su voz. «Ahora, mi amor», susurraba apenas audible sobre la música, y Diablo ejecutaba un perfecto cambio de dirección. Para el final de la rutina, la música aumentó en intensidad. María, en un movimiento que habían practicado durante semanas, soltó completamente las riendas, extendiendo sus brazos como alas, mientras Diablo trotaba en un círculo perfecto, manteniendo el ritmo exacto de la música sin ninguna dirección visible. La imagen era poderosa y clara. Una joven que había perdido la capacidad de caminar, volando libremente sobre un caballo que había conocido solo crueldad hasta encontrarla. Cuando la música llegó a su crescendo final, Diablo ejecutó la maniobra que había asombrado a todos en aquel primer encuentro. Se alzó majestuosamente sobre sus patas traseras. Esta vez, sin embargo, no era un acto de rebeldía o miedo, sino una demostración controlada de confianza y poder compartido. El público estalló en aplausos. Esperanza lloraba abiertamente. Carmen, tomando notas para el libro que estaba escribiendo sobre el caso, apenas podía mantener la compostura profesional. La ovación continuó mientras el director del programa de protección animal del estado de Oaxaca entraba al picadero con los documentos oficiales de adopción. En una breve pero emotiva ceremonia, entregó formalmente la custodia de Diablo a María y su madre. Este caballo, declaró el funcionario, encontró su verdadero hogar y propósito gracias a la extraordinaria conexión con esta joven. No hay mejor ejemplo del poder sanador que existe entre humanos y animales. Después de las formalidades, María se dirigió al micrófono, Diablo, permaneciendo fielmente a su lado. Hace un año, comenzó, su voz clara y segura. Entré en este rancho sin esperanza, convencida de que mi vida había terminado el día que perdí a mi padre y la capacidad de caminar. Hizo una pausa,
mirando a Diablo. Lo que no sabía entonces es que la vida no termina cuando enfrentamos pérdidas, se transforma, y a veces, en esa transformación, encontramos partes de nosotros que nunca supimos que existían. María acarició el cuello de Diablo antes de continuar. Este caballo me enseñó que nuestras cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, no nos definen, son solo recordatorios de nuestra fortaleza. Me enseñó que la libertad verdadera no depende de si nuestras piernas pueden moverse, sino de si nuestros corazones pueden seguir amando y confiando. Las palabras resonaban en el silencio atento del público. Hoy no celebramos solo una adopción formal. Celebramos el poder de la conexión, la capacidad de sanar juntos cuando nos permiten ser exactamente quienes somos. Cuando la ceremonia oficial concluyó y mientras los invitados se dispersaban hacia el área de recepción, María tomó un momento privado con Diablo. Guió al caballo hacia una colina cercana, donde los rayos del sol poniente bañaban el paisaje en tonos dorados. «Gracias», susurró, inclinándose para abrazar su cuello poderoso. «Por elegirme, por enseñarme a volar de nuevo». Diablo resopló suavemente, como respondiendo a sus palabras. En la distancia, el rancho bullía de actividad y vida, hogar ahora para ambos. El futuro, que una vez había parecido una prisión de limitaciones, se extendía ahora ante ellos como un horizonte sin fin de posibilidades. María tocó el broche con la foto de su padre. «Tenías razón, papá», murmuró al viento. El secreto era hablarle con el corazón. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas oaxaqueñas, marcando el final de un día extraordinario y el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos, una niña que había redescubierto su fortaleza y un caballo que había recuperado su confianza, contemplaban ese horizonte, listos para cualquier aventura que les esperara. Porque algunas conexiones trascienden las palabras, algunas heridas sanan mejor compartidas, y algunos milagros ocurren cuando dos almas rotas encuentran la manera de completarse mutuamente. En el rancho Esperanza, la esperanza no era solo un nombre, era una promesa cumplida cada día, con cada latido compartido entre una niña y su caballo.